La crisis o desequilibrio del sistema educativo es, en términos sociológicos, una crisis social, la cual podemos comprender como un momento de gravedad en la vida social, donde se ha alcanzado un punto en el que el cambio es inminente, mas no necesariamente rápido o inmediato, tanto para bien como para mal desde una perspectiva de bienestar humano. Es importante señalar que en los últimos 40 años los gobiernos en México han mostrado un gran interés por vincular los objetivos y políticas educativas con el desarrollo del país, precisamente como estrategia de atención a los problemas sociales que vivimos. Sin embargo, es la política económica la que ha marcado el rumbo y los alcances de este en materia educativa. Ahora bien, la crisis de la educación en México es producto de la crisis de la estructura socioeconómico-política nacional. En este sentido, la educación en nuestro país refleja con mediana claridad las características y contradicciones del sistema socioeconómico y político, cuya resultante es la preparación de egresados que no satisfacen debidamente las exigencias del desarrollo científico y tecnológico, puesto que la gran mayoría de ellos han sido formados justamente para que no produzcan conocimientos, sino más bien los apliquen y respondan a los requerimientos de los grupos que tienen el poder económico y político. Lo cierto es que en gran medida, y es lo que apunta nuestro autor, los contenidos llegan a ser obsoletos e irrelevantes para la comprensión e intervención en la realidad actual y futura, ello sin dejar de reconocer los logros que, por ejemplo, en cobertura básica se han conseguido. Podemos definir a la opinión como un juicio considerado verdadero, al que se ha llegado por procesos intelectuales. Ahora bien, la opinión pública es un fenómeno social que posee rasgos muy distintivos en nuestras sociedades actuales. Los medios de comunicación ocuparon en gran medida un sitio preponderante en la vida cotidiana de la mayoría de la población y de la sociedad en general. A tal grado ejercen su influencia que llegan a interferir en las relaciones familiares, ya que transmiten una serie de valores, conocimientos y actitudes que moldean las relaciones entre las personas y las organizaciones sociales sin que éstas se percaten del todo. La aparición de esas fuentes de información, como la televisión, están forzando el papel y el trabajo de los profesores dentro del salón de clases al ser suplantados en su papel de transmisores de conocimiento. De hecho, se les ha obligado a introducir tales medios como fuentes de información complementarios, como audiovisuales de corte didáctico. Incluso los profesores que no se modernicen y continúen utilizando el medio oral únicamente terminarán por perder la batalla cultural, ya que los estudiantes cada vez están más mediatizados y su aprendizaje requiere de herramientas visuales, ya que si se intenta dar una lección de corte tradicional sobre un tema del que los alumnos se han informado antes en la televisión, se convierte en un reto mayor en términos de motivación y preparación. Las políticas de Estado, así como la opinión pública, se convierten en mensajes ideológicos, maneras de ver, valorar y emitir juicios sobre la realidad, manipulados y transmitidos por conducto de medios impresos, visuales y electrónicos, a los cuales tienen acceso la mayoría de la población, usados para legitimar el poder, las políticas de gobiernos y grupos financieros. Pero también es cierto que la opinión pública vale ciertamente lo que valen aquellos grupos que las expresan, y he aquí el papel de la liberación adjudicado a la educación por muchos pensadores y educadores de nuestro tiempo. Lo anterior se comprende mejor cuando vemos que la familia, como centro de educación y sociabilización que es, no está desempeñando adecuadamente dicha labor. Esto a causa de múltiples factores,
como lo es su desintegración, la incorporación cada vez mayor de la mujer al ámbito productivo laboral, nuevos modelos de familias, empleo excesivo de redes sociales virtuales, entre otras. También es importante reflexionar sobre el comportamiento actual de la sociedad, habida cuenta que el cúmulo de personas que la conforman se advierte ha perdido la conciencia de su papel sociabilizador en la transmisión de pautas de conducta, valores, antivalores, ideas, entre otras manifestaciones de su capital cultural, como lo denominaba Bourdieu. A partir de lo expuesto, no debemos esperar que la educación escolar sustituya a un padre o una madre, dejándole aquellas actividades o funciones propias de estos, como lo es el cuidado y atención afectiva, moral o axiológica, como tampoco es dable pensar que el docente en un aula pueda transmitirle todas aquellas cuestiones que solo se adquieren en la práctica de la vida social. En el contexto de crisis antes descrito, Castillo Romero nos invita a reflexionar sobre la función actual de la educación escolar, a efecto de no dejarle a su cargo toda la responsabilidad de socializar a la persona ni la de buscar resolverle todos sus problemas. Recordemos también que hace 2 o 3 décadas se afirmaba que para tener un mejor nivel de vida bastaba contar con una licenciatura. Después, la exigencia fue contar además con una maestría o un doctorado. Sin embargo, la realidad social nos ha mostrado que la educación no debe limitarse a transmitir y desarrollar habilidades y estrategias para incorporar personas a la cadena productiva y o de consumo, propia del mundo contemporáneo. En suma, debemos comprender que la educación es un fenómeno social cuya responsabilidad debe ser compartida entre la sociedad, la familia y la escuela misma de manera activa. Es decir, con la participación comprometida de estos 3 agentes, a efecto de evitar o prevenir que se repliquen o reproduzcan ideas vacías o frívolas que hagan pensar al individuo, a la persona, que su futuro está desertando de la escuela para dedicarse a grabar videos con contenido chusco, gracioso o vulgar, en espera de que se hagan virales en poco tiempo y les reditúe dinero por cada vista o reproducción. A manera de propuesta, consideramos necesario promover la realización de actividades educativas dirigidas tanto a docentes, alumnos, padres de familia y sociedad civil en general, en el rubro de la sensibilización, es decir, a través de una formación estética o educación estética, pero no en el sentido de desarrollar habilidades para apreciar la belleza, lo cual también sería interesante, por supuesto, sino más bien como un factor ineludible para la comprensión de la realidad social. Esto a partir del descubrimiento o identificación de las percepciones, sensibilidades y sentimientos que nos originan la vida en sociedad. Esto último nos permitirá adquirir conciencia de la realidad social de la que somos parte, pero a su vez del papel que como agentes de la sociedad nos corresponde desempeñar.